Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la cual consta o es el estudio número 31 de este año. Vamos a iniciar otra unidad de este trimestre, la unidad 2, que se llama Fundamentos para Vivir. Y este tema o el tema de la lección de esta semana se llama los 10 mandamientos. Así que ya más o menos vamos a tener una idea de lo que vamos a ver. Recordemos que estamos estudiando el libro de Deuteronomio y pues vamos a ver estos mandatos, preceptos que Dios pues dio a su pueblo y pues cómo se aplican o qué enseñanza tienen pues para cada uno de los que pertenecemos al pueblo de Dios. Texto básico se encuentra en Deuteronomio 5, de los versículos del 6 al 8 y del 11 al 21. Y el texto para memorizar se encuentra en Deuteronomio 5:33, que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bien. Se utilizan muchos términos para hablar acerca de los 10 mandamientos. En Éxodo 34:28 se utiliza la expresión palabras del pacto. En Deuteronomio 4:13 y 10:4 se habla de los 10 mandamientos. El término dos tablas también se utiliza para hacer referencia a los mandamientos. Recordemos que fueron escritos en 2 tablas de piedra. Pero el término decálogo pues fue usado primeramente por Clemente de Alejandría y significa 10 preceptos. Algunos piensan que los 10 mandamientos pues se basaron en el Código de Hammurabi, donde algunos investigadores mencionan que esta fue el primer precepto normativo que se dio en la historia de la humanidad, porque pues se encuentran algunas similitudes en cuanto a lo que es la ley o los 10 mandamientos con este código. Sin embargo, pues los 10 mandamientos dice aquí que son algunos más de los conjuntos de reglas, algo más que los conjuntos de reglas para los hebreos, son mandamientos de Dios para la humanidad. Y dice un comentarista llamado Barnett, dice: las leyes de los 10 mandamientos son valores eternos y universales indispensables para el cumplimiento de los deberes del individuo y de la sociedad. Bien, vemos aquí una cuestión donde, pues si bien es cierto, se establecieron primero estos códigos o esta normatividad de acuerdo a los historiadores, pues son valores humanos, o los 10 mandamientos pues son valores que Dios da al ser humano, y pues en cierta forma el ser humano pues es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Aquí pues también se reafirma la situación de que pues estos preceptos son universales, tales así que se han adoptado pues, o que muchos de los preceptos nosotros los aplicamos en la actualidad. Bien, vamos a ver aquí 2 partes. La primera parte dice mandamientos relativos a Dios, Deuteronomio 5 del 6 al 8 y 11 al 15. Vamos a ver esta parte, cómo están establecidos los primeros mandamientos, y hablan acerca de la relación del ser humano con Dios. Versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, la aseveración pues es solemne y enfática acerca de quién era Dios. Estamos estableciendo un monoteísmo diferente al politeísmo que se manejaba en los alrededores del pueblo de Israel.
Sabemos que los egipcios pues tenían varios dioses que hacían referencia a varias situaciones o a varios símbolos o a varias estaciones o cuestiones naturales, como lo es el sol, como es la muerte, la guerra, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver una cuestión. Es destacar, primeramente, de quién vienen estos mandamientos, o quién es el legislador, quién es el que va a determinar que estos mandamientos pues tienen veracidad, y ese pues es Dios. La finalidad de sacarlo de casa de servidumbre era cumplir pues una promesa que tenía Dios y formar una nueva nación que pues tenía como régimen una teocracia basada en una alianza bilateral entre Dios y su pueblo. Versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este versículo enfatiza la espiritualidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que Dios era espíritu, ¿sí? Entonces aquí vemos que Dios no tiene una forma, Dios no tiene una figura, y pues aquí está estableciendo una prohibición. Dios sabía que iba a entrar, o el pueblo de Israel iba a entrar a una tierra donde pues tenían figuras de todos. Y vemos que fue la predicación después de entrar a la tierra prometida, el quitar las figuras, el quitar los árboles dedicados, por ejemplo, a los Baales y a Astaroth, perdón, a Cera. Y vemos aquí pues cómo esta idolatría pues es rechazada. Y dentro de todas las culturas milenarias que tenemos, pues no tenemos que se haya hecho una figura por parte del pueblo de Israel que tenga que ver con nuestro Dios. No existe. O sea, no podemos decir, esta es la figura de Jehová, por así decirlo. Entonces vemos aquí que si bien es cierto había una idolatría pues bastante extensa dentro del pueblo o de la tierra prometida, nunca se llevó a cabo una figura para describir a Dios. Versículo 11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esta es la prohibición, más que una prohibición es darle veracidad a la palabra de las personas. Y aquí nos dice en Levítico 19:12 que Dios castiga al que toma su nombre en vano. Y el castigo pues era la muerte. Cuando nosotros lo comparamos en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no se jure por nada. ¿Por qué? Pues porque dice, parafraseando, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea que no hay cavidad por la mentira. Porque se daban prácticas en ese tiempo en las cuales pues se juraba por el templo, se juraba por el cielo, y nos dice nuestro Señor Jesucristo pues que no se puede jurar por la naturaleza o por otra cosa. No se puede jurar porque pues está faltándose a la verdad. Es decir, la persona que juraba por el templo pues juraba por algo donde moraba Dios, o donde se creía que está la presencia de Dios. Y aquí pues era la situación de que no se atrevía a jurar por Dios. ¿Por qué? Pues porque sabía que el juramento tenía que cumplirse. Y si no se cumplía, pues él en cierta forma pues estaba diciendo una mentira. Entonces aquí es la situación de jurar falsamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos advierte: no jures, o sea, no hagas este tipo de juramentos. ¿Por qué? Porque si no lo cumples, pues acarrea una sanción para ti, pero
tú debes de conducirte o la situación de este mandamiento es la conducción con la verdad. O sea, no necesitas tú jurar por algo para que se te crea. Cuando tu palabra es, o cuando tú hablas y dices la verdad y te conduces con la verdad, pues no tienes la necesidad de jurar. El versículo 12 dice, guardad el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Los judíos conocían bien esta institución del sábado. Dice aquí no se trata de poner una nueva observancia, sino procurar la continuación de algo que procedía en tiempos primitivos. Éxodo 16:23. Vemos aquí que el sábado pues será observado mediante su santificación. Es dedicarle un día en específico al Señor. Versículo 13 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos dice la lección, en este versículo hay una mención al mandato de Dios, cosa que se omite en Éxodo. Recordemos aquí, o estamos viendo los 10 mandamientos, pero viéndolos o señalándolos desde Deuteronomio. Recuerden que en Éxodo pues, es cuando la primera vez que se le da la ley al pueblo de Israel. Y pues sabemos que hay una situación donde Moisés arroja estas tablas de la ley cuando ve el becerro de oro. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, pues Dios les da estos mandatos y estos preceptos. Y pues dice aquí que Dios trabajó en la creación del mundo, dice, y hay una orden establecida por la cual nadie debe rehusar al trabajo. Nos dice Pablo, muchos siglos después dirá, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, según de Tesalonicenses 3:10. Y en el versículo 14 nos dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Vemos aquí que en tiempos de Jesús pues era muy rigurosa esta prohibición. Lo tenemos en Lucas 6:7. Sin embargo, pues el espíritu de la ley, al decir espíritu de la ley, pues me refiero al sentido en el que se debe de interpretar, pues es aguardar un día en específico para dedicárselo a Dios. En este sentido, es decir, no buscar que la persona esté trabajando, ni cualquiera de las otras. Más bien va dedicado a la consagración de ese día para Dios, a buscar una forma de estar en comunión con Dios. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardas el día de reposo. Vemos aquí que se hace una referencia a la liberación en Egipto. Como base de esta observancia, dice en sí mismo, el trabajo no es solo una actividad, hay algo mucho más profundo en eso. También recordemos que el pueblo de Israel pues era esclavo, tenía que trabajar a fuerzas. Entonces, pues un día lo tienen que dedicar para Dios. Y pues vemos en cierta forma cómo nuestro Señor Jesucristo pues les menciona a los fariseos que, bueno, si su buey se cae a una ladera, a un lugar, pues aunque sea día de reposo, pues lo sacan. Entonces, hasta les dice que son hipócritas. No se trata de realizar acciones tan legalistas como en cierta forma los fariseos lo interpretaban, sino más bien es el dedicar un tiempo
para descansar en el Señor. Bien, vamos al segundo punto, mandamientos relativos al prójimo, Deuteronomio 5, del 16 al 21. El primer mandamiento que nos menciona aquí, ya vimos estos mandamientos que te hacen referencia a Dios. Ahora vamos a ver la relación o mandamientos que tienen que ver la relación entre el ser humano con el ser humano. Y el primero es muy interesante y lo conocemos mucho. ¿Por qué? Pues porque se habla que es el primer mandamiento con promesa. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El precepto de honrar a los padres es el fundamento de la sociedad, que viene siendo el establecimiento de la familia. ¿Sí? Un lugar donde los padres no son honrados, la estabilidad de todo el sistema social pues está en peligro. Este primer mandamiento pues es el mandamiento con promesa, que ya lo habíamos mencionado. Vemos aquí que el padre pues da el ser, la crianza, la educación, y pues no es nada más que justo el honrar a nuestros padres. Esta situación pues se aplica aunque los padres pues sean malos. O sea, el hecho de que sean malos no quita que yo tenga que honrarlos. Parece injusto, pero sin embargo pues es un mandamiento que Dios establece. Y aquí, pues como les comento, pues es la base sólida de una civilización. La familia pues es una parte importante o integral de toda sociedad. Y de aquí nos vamos a los preceptos o prohibiciones de acción, que van de lo externo a lo interno. Versículo 17 nos dice claramente: no matarás. La prohibición de privar de la vida a otra persona. El homicidio pues estaba prohibido. Y vemos que este precepto pues es establecido, y hasta la fecha pues el homicidio pues está prohibido en muchas de las legislaciones, incluyendo la legislación del país en donde nosotros vivimos, que es México. Entonces dice que el homicidio aparece condenado en todos los códigos de la antigüedad por respeto de la vida del inocente, y pues es algo que fluye en la conciencia más elemental. Nuestro Señor Jesucristo también habla acerca de este precepto en el Sermón del Monte, y nos dice que la persona que odia a su prójimo pues también en cierta forma pues está cometiendo un homicidio. Es decir, al momento de yo pensar mal para otra persona, pues con mi pensamiento lo estoy matando. Entonces pues hay que tener cierto cuidado en esas circunstancias, en esas situaciones. Versículo 18: no cometerás adulterio. Este precepto busca salvaguardar a la familia. Recordemos que el adulterio es cuando un hombre y una mujer están casados y el hombre, o en este caso también la mujer, pues tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Aquí el adulterar, pues como lo menciona, pues se busca que no se realice esta acción para preservar la integridad de la familia. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo pues también habló acerca de esto, y lo mencionó en el ámbito del pensamiento, que tiene mucho que ver con el último de los mandamientos. El hecho de buscar o pensar estar con otra mujer, pues ya es un adulterio. ¿Sí? Versículo 19: no hurtarás. Este precepto pues tiene que ver con el derecho de la propiedad. El hecho de tomar lo que no me corresponde o lo que no es mío, pues también genera
una estabilidad entre el prójimo y yo. El hecho de que se reconozca un derecho de propiedad de algunos objetos, de algunas cosas, pues va muy ligado a, a que es oponible a terceros, es decir, que los terceros no pueden obtener este tipo de bienes materiales para sí. ¿Por qué? Pues porque están ligados a mi persona. Y aquí dice que robar pues no se justifica ni siquiera en caso de necesidad. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de robar comida por necesidad. Recordemos que en la ley de Moisés pues establece algunas cuestiones donde, por ejemplo, a las personas pobres o a las personas viudas, los huérfanos, podían recoger de las espigas al momento de que se recogía la cosecha. Pues dice que la espiga que caía al suelo, pues espiga que se dejaba para alimentar, y había una protección para las personas pobres. También había cuestiones en las cuales pues se dejaba las deudas o se libraba de las deudas a las personas y se les volvía también a entregar su propiedad. Entonces aquí pues no estaba justificado el robo por cuestiones de necesidad. En el tiempo de nosotros los cristianos pues también tenemos la ayuda o buscar la ayuda de un hermano pues que pueda hacer algo por nosotros. Entonces el robo pues no es una cosa que esté permitida, ni aún en caso de necesidad. Versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. El honor del prójimo pues también estaba protegido aquí. El falso testimonio pues va a permear en la honradez o en el honor que tuviese el prójimo, porque se le está acusando, calumniando sobre un hecho que él no cometió. En este caso, pues Dios aborrece primero la lengua mentirosa y también el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Y esto lo vemos en Proverbios 6, versículos 12 y versículo 19. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos aquí es en el versículo 21, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Dice que la codicia pues es el principio de los hurtos. La esposa era considerada pues como parte de los bienes de la familia. Por eso pues incluye en este precepto o en este mandamiento. Dice: por eso se incluye en la lista de cosas que perteneciendo a alguien no debe ser codiciada. Dice: de codiciar a la mujer del prójimo surge el divorcio y otros males. Vamos a poner el ejemplo del rey David. Pues él codició a Betsabé. Y todo lo que conllevó a esa codicia. Y como el profeta Natán pues le hace ver esta situación, pues decir que tenía, le dice la parábola de la persona pues que tenía muchas cabras y que pues la otra tenía solamente una y que la cuidaba y la trataba muy bien y que se la robó, o sea, se la llevó, lo mató, y que le dice David: pues esa persona es digna de muerte. Ah, caray, pues le dice: esa persona pues eres tú. O sea, todo lo que trajo el hecho de codiciar a la esposa, el hecho de codiciar pues un bien también, cualquiera que sea, al siervo, a la tierra, a la sierva, dice que al buey y al asno, pues todo esto que menciona o que es parte de la envidia, la codicia, pues lleva a muchos males que traerán como consecuencia pues la disputa entre el prójimo
y 1. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo Dios pues menciona o nos hace ver su ley para que nosotros pues podamos entender cómo Dios pues quiere que nosotros seamos dentro de nuestro comportamiento y establece estos mandamientos para nuestro bien. Y vemos aquí también pues que son preceptos para que nosotros podamos vivir en paz con las demás personas con los que nosotros pues tenemos algún tipo de relación. Bien, hermanos, por mi parte sería todo. Que el Señor les bendiga y con esto concluimos esta lección. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.